Capítulo 10. La adquisición del poder espiritual. El mundo está lleno de hombres y mujeres que solo buscan placer, emoción, novedad, que buscan siempre ser divertidos o conmovidos hasta las lágrimas, que no buscan fuerza, estabilidad ni poder real, definido como la cualidad del autocontrol, actitud mental positiva, compasión, liderazgo, rectitud y ética, sino que cortejean a la debilidad y se dedican con empeño a presumir su posesión e influencia. Son pocas las personas que hoy en día obtienen un poder y control verdadero, puesto que solo algunos pocos están preparados y dispuestos para hacer el sacrificio necesario para la adquisición de dicho poder, y aún son menos los que están listos para forjar pacientemente un carácter. Alguien que es débil e impotente de carácter siempre permite que sus impulsos y pensamientos indecisos lo dominen, pero si aprende a controlar y dirigir positivamente esas fuerzas, entonces se convertirá en una persona fuerte y poderosa. Las personas con fuertes instintos y pasiones animales tienen mucho de la ferocidad que la bestia posee, pero de la manera que actúan no significa que posean el verdadero poder. Más bien lo que hacen es imponerse sobre los demás con una actitud de autoridad y prepotencia. Las características del poder están presentes, pero el poder real solo comienza cuando, con inteligencia superior y humildad, se domina esta ferocidad. Solo aquellos que estén dispuestos a trascender de un estado mediocre hacia estados cada vez más elevados de inteligencia y de conciencia adquirirán el verdadero y más excelso poder. La diferencia entre el mediocre y un individuo de poder no se basa en su forma de ser o conducirse, ya que existen individuos que gritan o intimidan a sus colaboradores. Esto puede funcionar por un tiempo, pero a la larga fracasa. A los buscadores del placer mundano, a los amantes de las pasiones pasajeras, a los que persiguen novedades y a los que son víctimas de impulsos y arrebatos, les falta ese conocimiento de los principios que traen consigo el equilibrio, la estabilidad y el control personal. Una persona comienza a adquirir este poder una vez que ha logrado tomar control de sus impulsos e inclinaciones egoístas y por medio del uso de una conciencia más elevada y tranquila que habita en ella misma, comienza a encontrar un balance interior con la ayuda de estos principios. La comprensión total de estos principios inalterables se convierte al instante en la fuente y el secreto del poder más alto. La luz de un principio eterno nace en el alma cuando, después de mucha búsqueda, sufrimiento y sacrificio, sobreviene una serenidad divina y un agradable júbilo envuelve al corazón. Aquel que ha comprendido este principio deja de vagar y permanece tranquilo y dueño de sí mismo. Deja de ser esclavo de impulsos, pasiones y deseos, y se convierte en el maestro constructor en el templo de lo divino. El hombre gobernado por el ego, y no por un principio, cambia de parecer en el mismo instante en que sus deseos egoístas se ven amenazados. Y como está muy inmerso en la defensa y protección de sus propios intereses, considera legal y justo usar cualquier medio del que tenga que valerse para cumplir sus propósitos. Está continuamente planeando cómo hacer para protegerse de sus enemigos y como es demasiado egocéntrico, no logra percibir que él mismo es su propio enemigo. Si una persona se empeña en proceder así, verá estos esfuerzos desmoronados, ya que esta actitud está muy lejana de la verdad y el poder. Todo esfuerzo basado en el ego perece. Solo perdura la labor que está cimentada sobre un principio indestructible. Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo, escribió el escritor francés Albert Camus. Quien se mantiene en sus principios es un individuo tranquilo, intrépido y seguro de sí mismo, sin importar sus circunstancias. Cuando llega la hora en que tiene que decidir entre la verdad y sus comodidades personales, renuncia a ellas y permanece firme. Incluso aunque su vida se viera en peligro por defender estos principios, nada ni nadie podría hacerlo cambiar de idea ni disuadirlo.
El que se deja dominar por el ego piensa que la pérdida de sus riquezas, sus comodidades o su propia vida son las mayores tragedias que podrían ocurrirle. En cambio, una persona de principios considera que los incidentes, circunstancia y problemas de la vida que podrían llevarla a una pérdida similar son poco menos que insignificantes, porque piensa que no es posible comparar este tipo de pérdidas con las importantes pérdidas del carácter o de la verdad. Para él o para ella, el único hecho que considera como una desgracia es la renuncia a la verdad. En los momentos de crisis es cuando se determina quiénes son los súbditos de la oscuridad y quiénes son los hijos de la luz. Es la época que amenaza desastre, ruina y persecución, la que divide a las ovejas que corren de las cabras, que escalan y revela a los hombres y mujeres de poder ante la reverente mirada de los tiempos venideros. Resulta fácil persuadir a alguien para que crea en los principios de la paz, la hermandad y el amor universal, y se adhiera a ellos, con la condición de que se le permita seguir disfrutando de sus posesiones. Pero si sus placeres se ven amenazados o si se imagina que sus bienes están en peligro, pide a gritos hacer la guerra. Con esta actitud demuestra sus verdaderos sentimientos. No le interesan ni la paz, ni la hermandad, ni el amor, sino la lucha, el egoísmo y el odio. Un ser de poder es aquel que no abandona sus principios aunque se sienta amenazado con la pérdida de todas sus posesiones materiales, de su reputación e inclusive de su propia vida. Esa es una persona a quien honran, veneran y admiran las generaciones venideras. Jesús soportó las peores torturas y penurias, pero no abandonó nunca ese principio de amor divino en el que se basaba y en el que había depositado toda su confianza. Hoy en día, el mundo se postra en absorta adoración ante sus pies que una vez fueron clavados en una cruz. No existe ninguna otra manera de adquirir el poder espiritual que a través de la iluminación y de la inspiración, las cuales son las bases para la realización de los principios espirituales, y esos principios solo pueden comprenderse por medio de la práctica y la aplicación constantes. Toma el principio del amor divino y en silencio y con dedicación medita sobre él con el objetivo de llegar a comprenderlo en todos sus detalles. Analiza con tu luz interior y clasifica cada uno de tus pensamientos y deseos secretos, todos sus hábitos, tus acciones, tus palabras y tus relaciones con los demás. Si perseveras en este recorrido, podrás sentir el estímulo de un renovado esfuerzo. El amor divino se revelará ante ti cada vez más de una manera perfecta y distinguirás claramente tus propios defectos. Y una vez experimentando lo incomparable de ese principio indestructible, nunca más te apoyarás en tu debilidad, ni en tu egoísmo, ni en tu imperfección, sino que perseguirás ese amor hasta que hayas eliminado cada uno de los elementos discordantes y logres estar en perfecta armonía con ese principio. Ese estado de armonía interna es el poder espiritual. Toma también otros principios espirituales como la pureza y la compasión y aplícalas del mismo modo. La verdad es tan exigente que no podrás detenerte, no hallarás punto de reposo, sino hasta que el ropaje más interno de tu alma esté libre de toda mancha y tu corazón sea incapaz de cualquier impulso violento, condenatorio o cruel. Solo en la medida en que comprendas, confíes y pongas en práctica estos principios, podrás adquirir el poder espiritual. Ese poder se manifestará en ti y a través de ti con crecientes actitudes de autocontrol, paciencia y equilibrio. Para tener una calma imperturbable, es necesario un extremado autocontrol, ya que la sublime paciencia es el sello distintivo del conocimiento divino. Y mantener una calma inquebrantable en medio de todas las obligaciones y distracciones de la vida identifica a la persona de poder. Ralph Waldo Emerson declaró: "Es fácil vivir en el mundo según las opiniones de los demás. En soledad, es fácil vivir según nuestras propias opiniones.
Pero un gran ser humano es aquel que, en medio de la multitud, mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Algunos creyentes místicos afirman que la perfección en el autocontrol es la fuente de ese poder por el cual ocurren los así llamados milagros. Y en realidad, aquel que ha alcanzado ese control perfecto de todas sus fuerzas interiores es capaz de enfocarlas y dirigirlas con mano maestra para que ninguna emoción, por insignificante que sea, termine por desequilibrarlo ni siquiera por un instante. Crecer en poder y en fortaleza significa intensificar el autocontrol, la paciencia y el equilibrio, y solo podrás acrecentarlos si enfocas tu conciencia en un principio. Como un niño que después de muchos y vigorosos intentos para caminar sin ayuda, por fin lo logra. Después de numerosas caídas, así tú también debes entrar el camino del poder intentando sostenerlo solo. Libérate de la tiranía de la costumbre, de la tradición, del convencionalismo y de las críticas de los demás, hasta que logres caminar solo y erguido entre la gente. Jules Renal decía: nuestra crítica consiste en reprocharles a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. Confía en tu propio juicio, sé fiel a tu conciencia, sigue la luz que se encuentra en tu interior. Todas las luces externas son fuegos presuntuosos. Habrá quienes te critiquen y te señalen como un tonto, un ingenuo o un soñador. Dirán que tu juicio es incorrecto, que tu conciencia está equivocada y que la luz que se encuentra en tu interior es oscuridad. Pero no los escuches. Si lo que dicen es verdad, como buscador de sabiduría que eres, cuanto más pronto lo descubras mejor, y únicamente puedes descubrirlo si pones a prueba tus poderes. Por lo tanto, prosigue con valentía tu recorrido. Tu conciencia es tuya, y seguirla te hace crecer como ser humano. Seguir la conciencia de otro te convierte en un esclavo. Tendrás muchas caídas, sufrirás muchas heridas, soportarás muchos golpes durante un tiempo, pero persevera en la fe, con la firme creencia de que más adelante te espera una victoria cierta y segura. Busca un principio que sea tan sólido como una roca y cuando lo hayas encontrado, aférrate a él. Existen tantos principios nobles como la honestidad, la lucha por la justicia, el ayudar y servir al necesitado. En fin, busca dentro de lo profundo de tu corazón y encontrarás aquello que es bueno y noble, y que va en camino opuesto del egoísmo, la vanidad, la avaricia y la ambición desmedida. Planta tus pies en este principio o principios y mantente en él, o ellos con seguridad, hasta que por fin llegue el día en que nadie pueda moverlos y logres desafiar la furia de las olas y las tormentas del egoísmo. Y como el egoísmo en cualquiera de todas sus formas implica disipación, debilidad y muerte, la generosidad es conservación, poder y vida en el aspecto espiritual. Aprende a desarrollar tu vida espiritual, mantén sólido tus principios, así te convertirás en alguien tan hermoso y tan inmutable como esos principios, probarás la dulzura de su esencia inmortal y llegarás a comprender la naturaleza eterna e indestructible de Dios en tu interior. Ninguna flecha dañina alcanzará al hombre justo, que se mantiene erguida entre los tormentos del odio, desafiando el dolor, la injuria y las críticas. Rodeado por los temblorosos esclavos del destino, majestuoso en la fuerza de su poder silencioso, se mantiene sereno, no cambia ni se inmuta, paciente y firme en la hora más oscura del sufrimiento. El tiempo se doblega ante él, que desprecia la muerte y la perdición. Los siniestros rayos de la ira juegan a su alrededor, y los profundos truenos del infierno ruedan sobre su cabeza. Pero él no presta atención, porque no pueden dañarlo. Sabe que no pueden castigar a quien permanece donde la tierra y el tiempo y el espacio han escapado. Protegido por el eterno amor, ¿qué puede temer? Armado de la inmutable verdad, ¿qué puede saber de ganar y perder? Conociendo la eternidad,
Él no se mueve mientras las sombras van y vienen. Llámenlo inmortal, llámenlo verdad y luz, y esplendor de majestad profética, que así rogó entre los poderes de la noche, vestido con la gloria de la divinidad.